también, pero se les olvida. Obra de nuestro amigo Gerardo González, y luego vamos a pues presentar algunas otras iniciativas, algunas intervenciones de algunos compañeros. En octubre de 1930, en Pasca, Cundinamarca, vereda del Retiro, donde vivió su niñez. Hijo de madre claramente liberal y padre que provenía de una familia conservadora, sus padres participaron activamente en la lucha por la tierra, en lo que se denominó la colonia, que fue una de las primeras experiencias del campesinado colombiano en la lucha por la tierra. El 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, Gerardo González pertenecía al Partido Liberal junto con su madre y sus hermanos, que participaron en la revuelta que se armó en Pasca contra los conservadores a raíz de la muerte de Gaitán. A mediados de 1949, en medio de la violencia desatada por los conservadores, es llevado a Santander a prestar servicio militar en los municipios de Zapatoca y San Vicente del Chucurí. Al terminar el servicio militar, a mediados de 1950, se reúne con su familia que ya no se encontraba en Pasca, sino en el páramo del Sumapaz, y se entera que parte de sus hermanos y amigos habían ingresado a la resistencia en contra del gobierno conservador. Toma contacto con ellos e ingresa a la resistencia del Sumapaz, liderada por Juan de la Cruz Varela, que venía a librar junto con Erasmo Valencia en la colonia la lucha por la tierra en la región del Sumapaz. Estando en las labores de la resistencia, es designado por el Comité del Sumapaz para viajar a Bogotá a una entrevista con el doctor Juan Lozano y Lozano del Partido Liberal. Al llegar a Bogotá, en la oficina de Lozano y Lozano, le manifestaron que al otro día saldría para los Llanos Orientales a una conferencia de las resistencias liberales de todo el país, y donde asistirían los hermanos Parra, Plinio Murillo y Guadalupe Salcedo, quien nunca llegó. En esta conferencia se acordó seguir la revolución y generalizar la guerra en todo el país. Al inicio de 1952 ingresa al Partido Comunista de la mano de Luis H. Ortiz, un comunista venido de Biotá, Cundinamarca, a hacer crecer la resistencia y a fortalecer la organización agraria en el Sumapaz. Como los campesinos de la región venían de la lucha por la tierra en la colonia, fue muy fácil para los González fortalecer el partido en la región, llegando a tener comunistas en todas las veredas del municipio de Pasca y en el páramo de Sumapaz. A finales de 1952, Gerardo González participa de la delegación que encabeza Juan de la Cruz Varela por la resistencia del Sumapaz, en la que se llamó Conferencia de Boyacá, que fue una conferencia nacional de resistencias donde asistieron liberales y comunistas, y que se realizó en la vereda de Puerto Brasil, en Biotá, Cundinamarca. En junio de 1953, bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, en vista de la entrega de las guerrillas liberales en los Llanos Orientales encabezados por Guadalupe Salcedo, la resistencia del Sumapaz se desmoviliza en Cabrera, Cundinamarca, y Gerardo González se dedica a la organización de masas con el llamado Frente Democrático de Liberación Nacional, y desarrolló el Partido Comunista en la región. En medio de la aparente paz ofrecida por Rojas Pinilla, no cesaron los atropellos, asesinatos y la violencia contra el campesinado y el movimiento popular en general. En septiembre de 1954 se declara ilegal el Partido Comunista, ante lo cual la dirección del partido en la región decide trabajar clandestinamente y hacer un llamamiento a luchar contra la dictadura. En medio de esta represión se crean campos de concentración en Cundá y Tolima y Casablanca, Cundinamarca. La represión se generalizó en toda la región y obligó a que el trabajo político que realizaba Gerardo González fuera realizado de manera clandestina. En 1955, Rojas Pinilla declara la región del Sumapaz y oriente del Tolima como zona de operaciones militares, obligando a los campesinos a reorganizarse otra vez como resistencia para salvar las vidas y hacer frente a la feroz represión. Se inicia en la región una guerra con repercusión nacional. Son realizados bombardeos indiscriminados contra los campesinos y por primera vez se utilizan las bombas napalm. La dirección de la resistencia decidió buscar las negociaciones con el gobierno con el propósito de parar la violencia generalizada en la región. En 1957, Rojas Pinilla es obligado a renunciar e inician los gobiernos del llamado Frente Nacional.
Este nuevo gobierno busca contacto con la resistencia campesina del Sumapaz por intermedio de los amigos liberales Luis Villar Borda, Felipe Salazar Santos y Hernando Garavito Muñoz, y la resistencia campesina designa la comisión encabezada por el compañero Julio Alfonso Poveda Ramiro. Es así como el 13 de julio de 1957 Gerardo González junto a Juan de la Cruz Varela y Jesús Morales Galvis participan en la reunión de negociación en la representación de la resistencia del Sumapaz y el gobierno nacional, que tuvo representado por el gobierno de José María Villarreal y Carlos Holguín Holguín, gobernador de Cundinamarca. Con esta negociación vino un periodo que se llamó la tregua. Los campesinos organizados en la resistencia regresan nuevamente a sus antiguos oficios y a sus lugares de origen. La organización de resistencia campesina se transformó en una organización amplia de masas que luchaba por la conquista de las necesidades más sentidas. Bajo las nuevas condiciones políticas, Gerardo González se dedica a la consolidación del movimiento agrario en la región con el Comité Agrario. Bajo el primer gobierno del Frente Nacional se convocan a las elecciones y se crea oficialmente el municipio de Cabrera. En estas elecciones, Gerardo González es elegido concejal de Cabrera junto con Juan de la Cruz Varela, Leopoldo García y Jeremías Riveros, obteniendo la mayoría de un total de 7 concejales. Obtener la mayoría no fue de agrado para los sectores conservadores y liberales influenciados por los latifundistas y gamonales, y se inició una terrible persecución contra Gerardo González y los principales dirigentes de la región, obligándolos a abandonar la curul del Consejo y prácticamente realizar la actividad política de manera semiclandestina. Se crearon en Sumapaz los Pájaros, dirigidos por el terrateniente Antonio Vargas, que vienen a reemplazar la antigua Chulavita, que hoy se llama paramilitares. En medio de la represión, Gerardo González es designado por la dirección del Partido Comunista para crear los sindicatos agrarios en la región. Fue entonces cuando se crearon los sindicatos agrarios de Cabrera, Venecia, Pandí, Pasca, Fusagasugá, Tibacuy, Silvania, el Páramo del Sumapaz, en las veredas de San Juan, Lagunitas, Las Sopas, El Hato, entre otras. En 1967 fue detenido por el ejército en la vereda Santo Domingo del Páramo de Sumapaz y fue llevado a Bogotá en medio de grandes operativos militares. Gracias a la gran movilización de los campesinos de la región fue encontrado y liberado después de 25 días de detención. En 1972, Gerardo González es elegido presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, ANUC. Como presidente participa en la reunión nacional de la ANUC que se realizó en Tolú, cuyo objetivo era hacer un balance y reconocimiento de las más de 600 tomas de la tierra realizadas. Pero como la ANUC había sido creada por el gobierno, esta reunión asistió el ministro de Agricultura Hernán Jaramillo, quien condenó la toma de tierras y ocasionó la rechifla de los asistentes. Este mismo año se convoca el segundo Congreso Nacional de la ANUC en Sincelejo, Sucre, y Gerardo González es elegido en representación de Cundinamarca. Congreso que se caracterizó por el enfrentamiento entre gobiernistas y antigobiernistas. Después de 4 días de deliberaciones, donde Gerardo jugó un papel protagónico, es derrotado el sector gobiernista. En 1973 es elegido concejal de Fusagasugá por la Unión Nacional de Oposición 1, junto con Nicanor Restrepo, Félix Ortúa y Víctor Merchán a la Asamblea de Cundinamarca. En 1975, Gerardo González inicia un trabajo nacional para crear sindicatos agrarios y fortalecer la organización campesina y partidaria. En esta tarea recorrió los departamentos del sur, Nariño y Putumayo, y de la costa atlántica, fundamentalmente el Magdalena en la zona bananera. En 1976, Gerardo González es convocado por la Confederación de Trabajadores de Colombia, CSTC, junto con Víctor Merchán y Luis Hernán Sabogal, para fortalecer el trabajo agrario de la Confederación, en vista de la ruptura de la ANUC en la línea Sincelejo y línea Armenia. Se decide crear una confederación agraria que responda a los problemas reales de los campesinos y que recoja las reivindicaciones tanto de indígenas y negritudes como la dinámica del movimiento obrero y popular. Es así como Gerardo González inició un recorrido por diferentes regiones del país donde se tenía un acumulado histórico de lucha por la tierra y organización. Se convoca en este año el Congreso para fundar la Federación Nacional Sindical Agraria FENSA. A su vez es refundado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria Sintrainagro, fusionándolo con el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Cundinamarca.
donde Gerardo González es elegido como presidente. Este sindicato nacional recogía a los trabajadores del cultivo del banano, arroz, ajonjolí, palma africana, algodón, flores de exportación y café. En 1977, el 14 de septiembre, es convocado el histórico paro cívico nacional por las 4 centrales obreras, donde Gerardo estaba a la cabeza de Cintainagro y FENSA. Participan activamente con los sindicatos de la agroindustria, comités de colonos, asociaciones de pequeños propietarios, indígenas, empresas comunitarias, entre otras. Para seguir hemos repartido un poema que fue elaborado por un amigo de Gerardo González, por Arturo Portilla, y que fue leído pues en el funeral de Gerardo González. Me duele la partida de mi amigo Gerardo González, me duele. Desde mi corazón me duele, porque la lucha tuya fue por el campo, por las campesinas y los campesinos. Me duele porque ya no habrá la palabra, no jodas camarada, tu palabra amigo se quedará conmigo, para que mis manos empuñen la bandera campesina, para que siga volando tu sueño de libertad. En mi pecho hoy duele tu partida, pero mientras viva y corra sangre en mis venas, seguirá prendida la lucha por la tierra, por una reforma agraria integral. Nos toca igual que en otros tiempos pelearla con los campesinos, con los sindicatos agrarios, con Finsuagro y mucho más. Mi sangre tiene tu voz hoy, amigo. Tú, viva la lucha agraria que está en cada campesino, a quien enseñaste a pelear sus derechos, está en mí y seguirá tu voz viviendo para buscar la paz, con justicia social como anhelabas. Arturo Portilla, octubre 27 de 2015. Pero Jorge Mejía. Colectivo de refugiados colombianos en Bélgica, homenaje a Gerardo González. Amigas y amigos de Gerardo y de su familia. No es costumbre rendir un homenaje, así sea sencillo pero sincero, de todo corazón, a alguien que ha partido, salvo cuando ha sido y seguirá siendo importante en nuestras vidas. Gerardo, el viejo, como era llamado por sus más allegados, o el abuelo, como cariñosamente lo nombraban los niños del exilio, habituados a hacer de los amigos de sus padres sus parientes en la soledad del desarraigo, nos ha marcado a todos con el ejemplo de su vida. Una vida entregada desde su juventud hasta sus últimos días a la lucha por una Colombia donde el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la inclusión social, la justicia y la paz permitan a todos la merecida dignidad humana que a la gran mayoría de compatriotas les ha sido negada. No voy a repetir lo que quienes me han precedido ya dijeron. Simplemente voy a recordar que entre triunfos y derrotas, alegrías y tristezas, satisfacciones y decepciones, como ocurre a todos los luchadores sociales, Gerardo también se vio obligado a beber la pócima amarga del exilio, habiendo encontrado un lugar entre nosotros en este país acogedor que supo protegerlo en su momento. El exilio no lo frenó en su inagotable trabajo por un país mejor. Digamos, más bien, que en el destierro su lucha trascendió y, activo en todos los eventos realizados por los refugiados colombianos en Bélgica y otros países europeos, muchos por iniciativa suya, siguió dando sus frutos. Un día decidió que su retorno era oportuno y regresó a la patria. ¿A qué? A seguir luchando, a seguir su lucha, su misión. Gerardo nos ha dejado como legado un modelo de trabajo por las reivindicaciones de nuestro pueblo, no solo referido a los derechos, garantías y libertades del campesinado y de los trabajadores, sino de todos, sin distingo alguno y ante todo, sin claudicaciones, sin dar un paso atrás. Gerardo nos ha dejado en la memoria la figura de un ser humano de principios rectos e inquebrantables, de fidelidad a su ideología y creencias, de solidaridad, de lealtad a sus amigos y compañeros. Gerardo no se traicionó jamás, ni jamás traicionó a sus amigos o compañeros,
y eso da cuenta de su gran valía. El colectivo de refugiados colombianos en Bélgica rinde hoy también su sentido homenaje a Gerardo, invita a todos a tomar sus banderas hasta el final de esta lucha por una Colombia mejor para todos, en paz, con justicia social, y felicita a toda su familia por haber tenido en su seno a un ser de su talla política, ética y social. Como decía al inicio, no todos merecen un homenaje tan sincero como el que hoy rendimos a Gerardo, quienes no lo olvidaremos. Y seguramente ameritaría y quisiéramos brindar a su nombre algo más grande, ya veremos. A Gerardo lo recordaremos siempre, y mientras le recordemos, Gerardo no habrá muerto. Colectivo de Refugiados Colombianos en Bélgica, Bruselas, 20 de noviembre de 2015. Otra de las personas que pues, estuvo al lado de Gerardo González en sus luchas, también en varias de las organizaciones campesinas, también en Fensuagro, fue nuestro amigo Nolasco Présiga, quien va a dirigir algunas palabras en este homenaje. Trasciende su lucha de lo local, de lo meramente regional del Sumapaz, y trasciende a la lucha revolucionaria, agrarista, a el Tequendama, a el Tolima, con una expresión muy fuerte y destacada, como todos conocemos, en Villarrica, en Atagaima, en todas estas regiones. Y de allí pasa en esa lucha agraria y reivindicativa a las luchas de los campesinos y de los colonos en Marquetalia, en Río Chiquito, en El Pato, en Guayabero, que tuvieron sus orígenes en una lucha agraria, abierta, sindical y de masas, y que fue obligada después a asumir la lucha armada ante la represión feroz de los grandes latifundistas y terratenientes y del gobierno de esa época. Es indudable que en esta lucha agraria de organización y de masas, Gerardo tiene un papel supremamente destacado. Y sigue allí, pasa de El Pato, de Río Chiquito, del Guayabero, de Biotá, Dinamarca, y sale entonces de esa lucha que había librado en estos lugares al lado de Juan de la Cruz Varela, de Víctor J. Mercado, y de Erasmo Valencia y de otros dirigentes agrarios, a la lucha colonizadora, de desplazamiento, además producto de la violencia liberal conservadora, en el Caquetá, en el Meta, en el Arauca, es decir, trasciende en la práctica una lucha de cordillera a cordillera, de extremo a extremo, y me parece que ese es un aporte que en Gerardo hay que destacar con mucha fuerza, porque es un hombre que sale de esta lucha y aprende de toda la lucha y del desarrollo agrario que se venía dando en ese momento, desde el cultivo del café, del algodón, de la producción del banano, de la lucha de los obreros bananeros, que tiene su comienzo pues muy vistoso, aunque doloroso, en la masacre de las bananeras de 1928, que pasa entonces por ese desarrollo de los cultivos del café, de los trabajadores vinculados al café, a las haciendas cafeteras, a las grandes explotaciones de arroz, a las grandes explotaciones del banano, a la lucha que llevan los campesinos en su pelea frontal con los grandes latifundistas y terratenientes, rompiendo también la frontera agrícola. Podría decirse, parodiando, que Gerardo rompe también su frontera agrícola, en la que surge de allí del Sumapaz y el Tequendama, y se abre paso en toda la lucha y en todo el contexto nacional. Yo pienso que esa es una de los elementos a destacar de Gerardo González. Pienso además, me parece que eso también es lo destacado,
es que no hay una sola lucha destacada de epicentro, de efervescencia, de hervidero de ese movimiento agrario, popular y de masas en la que Gerardo no haya estado involucrado de una o de otra manera. Gerardo aparece en la Fundación de Defensa en 1976, aparece en la Fundación Defensuado como fundador en 1987, aparece en la fundación del Sindicato de la Industria Agropecuaria, un sindicato que agrupa entonces a toda la agroindustria a nivel nacional en 1987, aparece en la fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, aparece en la fundación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Es decir, este es un hombre que se nutre, que aprende de toda esa lucha, como maestro, como conductor, pero a la vez como discípulo. En el libro En busca del horizonte, del cual hace la presentación Darío Fajardo, y en la cual ayudó mucho, como él mismo lo reconoce, Héctor Mondragón, Gerardo González además busca unificar y recoger toda la historia y todo el legado de esa lucha agraria, que la divide en el libro más o menos desde 1920 a 1994, recoge toda esta trayectoria. Habría que decir también entonces, sin ser arrogantes, que Juan de la Cruz Varela, que Víctor J. Merchán no hubieran podido llevar con tanto éxito esa lucha si no hubieran tenido a coequiperos de la talla de Gerardo González. Es un trabajo, es una elaboración colectiva, es un desarrollo de lucha colectiva que también lo recoge en el libro, vuelvo y digo, En busca del horizonte, cuando recoge los testimonios a nivel nacional de todos los dirigentes más destacados que contribuyeron, y de los activistas y de campesinos también, que en el argot nuestro llamamos campesinos de base de esta lucha. Pienso entonces que ese es el legado más importante que Gerardo González le da a las nuevas generaciones, y me parece además que sin esa grande contribución no podríamos ver hoy el surgimiento de movimientos como la Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como todo este movimiento por la paz que se está desarrollando en Colombia, y todo el movimiento que ha desembocado al fin de cuentas en la búsqueda de la paz con justicia social. Yo creo entonces que es un ejemplo para las nuevas generaciones, y pienso que sobre Gerardo hay todavía mucho que decir, hay todavía mucho que escribir, y sobre todo pienso hay que recoger el legado. Hay una cantidad, una generación nueva en la Unión Patriótica, en el partido, en la Marcha Patriótica, pero es indudable que sin el aporte de Gerardo eso no se podría dar hoy en día. Muchas gracias. Belén Torres quiere dar algunas palabras. Belén Torres también viene de la lucha agraria del sector del sur del Cesar. Ante todo, de parte del Comité Daniel Vilar, que es un pequeño comité que tenemos aquí en Bruselas, expresar nuestras sinceras condolencias a Aurora, a Finsuagro, su organización, a toda su familia, por la partida de Gerardo. Sin embargo, el hecho de que hizo un buen camino, un camino largo, ya lo ha contado Nolasco, el cual su partida, digamos que es un trabajo hecho, una misión cumplida, digamos. Nosotros nos conocimos en los años 80, yo trabajaba con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, como dice Nolasco, Gerardo era también uno de los fundadores de la ANUC en los años 70.
así que era imprescindible caminar juntos, claro, en dos ramas distintas. Gerardo estaba siempre en la fundación de Fensuagro, mi papel siempre fue en la asociación de usuarios campesinos, que eran los pequeños y los campesinos sin tierra. Nuestra lucha principal siempre fue la reforma agraria, siempre fue la lucha por la tierra, así que los dos, él en Fensuagro de las luchas agrarias, también de los colonos por el reconocimiento de la tierra, tuvimos momentos importantes. Solamente quiero resaltar dos momentos que me parecían supremamente importantes, que fue uno con la Constitución del 91, o sea, en la constituyente, en la cual, obviamente en Colombia, después de los acuerdos de paz del 91 con el M-19, se trataba de hacer una nueva constitución. La constitución vieja que no reconoce el derecho a la tierra, que no reconoce el papel de los campesinos. Entonces, uno de nuestros puntos de unidad que nos puso a trabajar juntos fue el lograr que la nueva constitución del 91 reconociera el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos como mayores de edad, en cuanto a su autonomía, su cultura y su tradición. El otro momento también fue en lograr que por fin en Colombia hubiese una reforma agraria real, integral y democrática, como decimos nosotros. Así que jugó un papel también junto con Manuel Cepeda Vargas, el senador que fue asesinado en Colombia, con lo cual pues trabajamos juntos las dos organizaciones para lograr que hubiese un verdadero proyecto de ley que nunca se reconoció, que nunca ganó, pero que fue nuestro empuje. Finalmente, en la ley 160 del 94, donde se reconoce las zonas de reservas campesinas, digamos que fue una lucha ganada, un punto que logramos ganar a través de todo esto, las luchas, las movilizaciones y también el accionar legislativo de Manuel Cepeda. Y bueno, de parte de la Casa de América Latina también David Cusato, el director, quiere expresar algunas palabras en este homenaje. Compañeros, a nombre de la Casa de América Latina, del Consejo de Administración, de los miembros de la Asamblea General y del equipo, primero que nada un saludo a Aurora, que además es miembro permanente de la Asamblea General y fue miembro del Consejo de Administración de la Casa, y un saludo a Julián, su hijo, decirle a los dos que la Casa de América Latina está con ustedes, los acompaña en los momentos difíciles que significa la ida de un ser querido, y además recordar que Gerardo contribuyó de manera permanente en las actividades de la Casa de América Latina, porque fue un miembro activo, creando múltiples iniciativas a nivel de discusión de temas, a nivel de propuestas, de conferencias, en las cuales él participó activamente, lo que deja indudablemente una marca en el seno de la Casa América Latina, pues su participación fue muy activa. Quisiera resaltar, y sin pretender repetirme de lo que se ha dicho anteriormente, quisiera recalcar que cuando uno escucha la biografía que acaba de ser presentada, no queda más que interrogarse sobre dos elementos que me parecen interesantes. Uno, preguntarnos hoy día si personajes de la estirpe de Gerardo pueden seguir existiendo en América Latina. Y cuando digo personajes con esa estirpe, estoy refiriendo a la calidad de los luchadores de la generación de los años 30. Y hago referencia en mi condición de exiliado chileno y de exiliado chileno a personajes como Luis Emilio Recabarren o como un gran anarcosindicalista que contribuyó a la construcción del sindicalismo chileno, que fue Lotario Obrero.
y que perfectamente a Gerardo lo podríamos comparar con esos personajes. Muchas gracias. Patricia. Dentro del Partido Comunista Colombiano quiero rescatar dos cosas que admiré del señor Gerardo: la constancia y la fidelidad a lo que pensaba. O sea, nunca lo vio uno que dudara. Sí, o que, ¿cómo es que decimos en Colombia? Trastabillada. Nunca. Era fiel y fue fiel hasta que se murió. Qué bien, gracias. Siendo Gerardo de orientación comunista, me admiró ver que se plegaba ante ciertas condiciones políticas que estaban implementadas en el nuevo partido Polo Democrático Alternativo. Trabajamos juntos, tuvimos diferencias, pero siempre fue agradable cómo pudimos llegar a conciliar. Como dijo David, fue una persona que conciliaba. Había momentos difíciles porque en este partido pues estábamos reunidos de distintos niveles políticos de la izquierda en Colombia y logramos conciliar muchas cosas y se lograron trabajos muy interesantes, como sacamos adelante el famoso Tribunal Internacional de Opinión, y no solo en ese proyecto sino en otros muchos. Lamentamos muchísimo cuando se fue Gerardo para Colombia. De Gerardo también tengo que señalar que en el Tolima él desarrolló una lucha importante, especialmente en el oriente del Tolima, que es colindante con la región donde él era oriundo, y tuvimos pues los mismos representantes, a Juan de la Cruz Varela, a los hijos de Juan de la Cruz Varela que siguen en la lucha, pero eso que nos fue familiarizando nos llevó aquí a una cosa concreta de conocernos familiarmente. Yo a Gerardo lo conocía como dirigente, pero no conocía ni a Aurora, no conocía a Julián, no conocía a la compañera Aramita, que dejó una huella también aquí en Bélgica. Ese aspecto humano fue muy importante. Y por más diferencias, porque él era terco también, así como era recto en sus cosas, también era terco. Tuvimos algunas diferencias y encuentros tan importantes como la formación del Grupo Colombia. Sí, esa parte humana de Gerardo me tiene aquí, como me tiene aquí su indudable posición revolucionaria. Gracias. Tiene un montón de experiencia, pero también hubo una experiencia aquí en Bélgica que muchos tal vez no conocieron, porque Gerardo también era un dirigente de base también, a pesar de toda su trayectoria en ocasiones importantes. También aquí en Bélgica tratamos de hacer una espacio de coordinación latinoamericana desde la base, y siempre yo recuerdo mucho también de que acordábamos eso de que no fueron los belgas que hablaron por los latinos. Se molestaba también mucho porque los belgas muchas veces quieren hablar y quieren hacer parecer que conocen más que nosotros nuestra propia lucha. Con él lo criticábamos mucho eso y nos reíamos de esas cosas también. Claro. Formamos también una coordinación latinoamericana acá con él, trabajamos por la lucha por la paz, en largas manifestaciones como latinos, marchamos juntos también aquí en Bruselas. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención también, de que a pesar de ser una persona vieja, antigua en luchas, criticaba mucho también los nuevos estilos de la política. Esta política de abandonar un poco lo que es la lucha de clase, abandonar también el compromiso permanente con los más pobres, con los más sencillos. Porque para él la política no era solamente estar
abocado a las grandes personalidades. Él trabajó con gente muy humilde, organizaciones de base acá, y las valoraba mucho. Creo que eso es muy importante de Gerardo. Compañero Simón. Compañero, en primer lugar quisiera entregarle el sentimiento de los comunistas chilenos que vivimos aquí en Bélgica por la partida del compañero Gerardo. En segundo lugar, lo conocimos al compañero también, estuvimos juntos y valoramos altamente su modestia ante todo, y su firmeza ideológica para luchar por los intereses de su pueblo. Fue y es, yo creo, una gran pérdida para el pueblo colombiano la partida de este camarada. Nosotros pensamos muchas veces de que esos grandes hombres como él no han partido, están en nosotros. Si nosotros hemos tenido la suficiente capacidad de entenderlo y seguir el combate que él dejó parte de su gran vida en ese combate por la liberación de su pueblo. Compañero Orlando también quiere... Muy buenas noches a todos. Ahora estamos saludando a nuestro amigo Gerardo, quien siempre vivió ayudando. Persona noble y sincera, humana y con corazón, merece nuestros respetos por siempre y con gran razón. Luchó por el bienestar del pueblo colombiano y nos dejó una semilla muy difícil de olvidar. Él siempre dio buen ejemplo, luchando con su constancia al lado del agricultor con cultura y elegancia. Estas palabras sentidas nos salen con sentimiento para un hombre valeroso que luchó en todo momento. La vida se está pasando, para él comienza otra vida. A todos nos va llegando algún día esta partida. Oye Gerardo, te queremos, te vivimos recordando, sea más tarde o más temprano, pero nos encontraremos. De eso estamos seguros, que a todos nos llegará, nos vamos de uno en uno, con rumbo a la eternidad. Le cantamos con cariño y con amor, estos versos tan sentidos que salen del corazón. Gracias. Gerardo como al abuelo, para mí siempre fue el abuelo, yo no sabía historia de él, nada. Entonces mi señora estudiaba francés y yo llegué al colegio, me había dicho que había un viejito que necesitaba algo de ayuda, entonces yo fui y me presenté. Y justo ese día le tocó que tenía que presentar un papel y no podía entrar a la escuela, entonces yo le dije, yo lo acompaño a la casa a buscar el papel, fui a buscar el papel. Fue el comienzo de hasta que se fue. Una ayuda, una conversa, la política, lo unió, la vida. Y yo me acuerdo para que se unan el currículum del abuelo, porque mis hijos le dicen el abuelito, se le murió un abuelito. Entonces para mí era el abuelo y para mi señor igual. Los momentos que me quedan muy grabado de esa cosa que sea muy invisible, ¿no? O sea, que solamente tiene la gente que es que tiene ese recorrido político, que tiene esa entrega a, digamos, o sea, a su país, y no solamente a su país, sino América Latina, ¿no? Cuando le tomaron mi padre, la muerte con el de la
No, pero que esté en la mesa.